O sea, me alegra que le hayas dado al follow y se vea. Pues bueno, lo dicho, familia, bienvenidos a vuestro canal favorito de contenido variado de habla hispana. Hoy con el segundo y último capítulo de The Silent Age. Vale. Para los que no lo sepan, The Silent Age es un juego de un conserje, Joe, el conserje, que viaja al pasado y al futuro y pues hace sus movidiñas, ¿no? ¿Por qué viaja al pasado y al futuro? Pues muy sencillo, porque se encontró un viejo decrépito en un laboratorio y le dijo que vaya al futuro a avisar que a suyo del futuro pues que no viaje al pasado. Y aquí estamos jugando. Aquí estamos con la partidinha. Ahí va. En el capítulo 7. ¿Vale? Familia. El directo se escucha bien, tal. Todo correcto. Bien, ¿no? Me comunican por aquí que va bien. Bueno, me alegro. Vamos a... Bueno, vamos a abrir los cajones, ¿no? Si eso primero. Ah, vale, que no puedo apagarla. Ok. Puerta rota. No puedo hablar por el chat, don Rubén. Tengo timeout. ¿Cómo que timeout? Hola, Nerfet, bienvenido. ¿Por qué tienes timeout? No tiene sentido. ¿Por qué tienes timeout? Hostia, es verdad, es que le has dado al follow, tío. Es que... Oh, mira, voy a quitarlo del timeout ya, ¿verdad? Que si alguien me quiere decir algo, ponerle 10 minutos para decírmelo es un poco tontería. Venga, vamos a quitar... Hoy vamos a quitar el timeout. Vamos a quitarlo. Stream. Venga. Drops y recompensas. Permiso. Configuración del bot. Preferencias canal. Modelación será, ¿no? Solicitudes de anulación. Periodo de recuperación 15 minutos. Reglas del chat. No falta el respeto a nadie. Bebe agua regularmente. No spam. No pegar links. Spoiler. Baneado mi bro. Ser feliz y disfrutar del stream. Joder, qué bueno el normal, tío. Verificación del chat. Modo solo seguidores 10 minutos. Cuando está activado, los espectadores deben haberte seguido durante el plazo de tiempo especificado para poder publicar. 10 minutos es el más usado. 0 minutos cualquier seguidor. Lo quitamos el modo solo seguidores. Cuando está activado, los espectadores deben... Hostia, espérate que quita el chat, mierda. No lo estaba leyendo, He visto tu reacción al Meet Your Maker. Quiero ver cómo te haces mi dungeon. Vale. Que te has visto hoy, claro, que lo estuve viendo ayer. Y yo tenía buena pinta, lo tengo con el plus, O sea que tiene toda la pinta de que lo voy a jugar seguramente. Tiene toda la pintota. Raúl GV. Raúl GV, mi cabrón. Prueba a hablar ahora. Que hostia, lo acabo de pensar, pero el Zorín cuando... O sea, Zorín cuando se mete y hace la broma de empezar a seguirme de nuevo, tiene un timeout de 10 minutos, si no recuerdo mal. Que hablando de Zorín, le voy a dar otra vez el moderador, ¿no? Que no se le quitó. Vale, el modo solo suscriptores de momento, pues, en fin, no tiene mucho sentido, ¿no? Si estamos 3 suscriptores y cuesta que coincidan los 3, no tiene mucho sentido. A ver, reglas del automod, no sé qué, tal. Si viene raid de odio. ¿Cómo que raid de odio? ¿Qué coño? Sigan viendo. Personas que pueden streamear en tu canal, ¿qué cojones? ¿Cómo era? Era en comunidad, ¿no? Gestor de funciones, ahí estaba. Pues es verdad que ya no está Zorín como moderador. Tenía razón el hijo de perra, Zorín _1. Ahí va. Tremendo.
Le devolvimos el poder. Madre de Cristo. Pues vamos, gente. Puerta rota, sí. ¿Y por qué coño no la abres? Me dijo que lo buscara. Mi mayor base es este lugar. Pues yo que sé, avanza, ¿no, tío? ¿Que hay que quitar el cuadro para entrar o qué? Volvió el dictador. Dios, que le damos poder a quien... La lámpara, o sea, vamos a ver, ¿yo no puedo entrar aquí o qué? Es que no entiendo por qué no entra. Ah, coño, que... Ah, vale. Ah, la puerta por donde hemos entrado. Esto es como cuando sale de regado el o sea, el tri repetidor. Ya ves, tío. Coño, que pensaba yo que era la otra puerta, tío. Mira, marihuana, cerveza, sacacorchos. ¿La marihuana qué, mi bro? Esa no te la coges, ¿eh? La escopeta no está. Marca de polvo. El pibe del fondo con 33 años. Parece que había un rifle. Hostia, un piano. Tócalo. Sigue siendo un piano. Es un piano estupendo. Fa. Mano mi. Do. 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 Sol. La. Mi. Qué guapo, tío. Qué guapo. Lo prometo, qué guapo está, El pibe no está, ¿no? Vale. A ver. Chimenea. Me ayudaría a iluminar el salón, pero no tenemos mechero, ¿no? Ah. Vale, esto es para que prenda fuego. Y con el sacacorchos lo quemo, ¿no? Ah, no. Vale. ¿Y cómo coño lo entiendo? ¿Es de gas o algo? Sí, ya sé que necesitas prenderlo. Lo que pasa es que no... Qué bonito el piano, tío. Qué bonito suena. Además está fino. No sé qué me he podido dejar por aquí. Creo que nada, ¿no? Pero hay algo que no he cogido. Hay algo que no he cogido. O algún cuadro que no he movido. No tiene culo, pero va en círculo. ¿Qué cojones? Estantería baja. Mi bro, pues entonces no hace falta un mechero. Hostia, con la luz no me puedo teletransportar. Es que tiene que ser luz solar, ¿no?
Fuck, no podría coger la lámpara y prenderle fuego. Si tener el pito pequeño fuera un delito, llévenme preso, señor. ¿Pero por qué? O sea, simplemente, ¿por qué? Vamos a ver. Yo. No sé. Me da pena rayarlo, no sé, a mí también. Si es que no sé qué coño estamos haciendo. Vamos a ver, desmonta un cuadro. No tiene sentido. Claro que no lo tiene. Yo que sé, desmonta la lámpara, ¿no? Ah, coño, el reloj. Pues no acabo yo de entender qué quiere que haga. O sea, sé que tengo que prenderle fuego, pero... ¿con qué? Con la marca de polvo. Aquí no hay nada, no jodas, en serio. Pero no puedes prenderle fuego a algo, a un libro... ¿La alfombra la puedo coger? No. Cabrón, es que me tengo que dejar algo. Que sí, que hay que prenderlos. Que sí. ¿Con qué? ¿Esto qué es? Esto fue el diálogo. Es que no puedo ir al pasado, no tengo luz. No tiene pilas porque necesito recargarlo. Sí. No sé si me pongo aquí debajo. Ahora hay que recargarlo y es de noche. Se recarga con luz solar. Sí. Buah, tío. Pues la respuesta tiene que estar en tu cara. Cerillas, ¿qué cojones? Pero vamos a ver, si hemos abierto un cajón y nos has dicho simplemente un cajón, no sé qué. Yo hay cosas que no entiendo, te lo prometo. Te lo prometo, tío. Ah, pues una cebra. ¿Y ahora qué? O sea, a ver si lo entiendo. ¿No querías mover la alfombra y me has hecho encender la chimenea para quitar la alfombra? ¿Me lo estás diciendo en serio? Dios, este Joe menos mal que el conserje porque... Vale. Entendí. Pues va a ser el jueguito corto, ¿eh? Porque vamos por el capítulo 7, nos quedan el 8, el 9 y el 10. Y el 11 son los créditos. Así que... botellero, cógete una. Claro, tenía pinta. Aquí no puedo interactuar con nada más. Ilustraciones. Creo que no, ¿no? Yo me cago encima de la alfombra. Ahora, encima. Toma. Venga, artilugio esférico. No lo toques, cógete la bombilla esta de bronceado. Cógete este papel de aquí. Muy científico, sí. No, los tres son fotogenes. Parece una campana de buceo. Esta es la máquina del tiempo de Lambert. Esto es lo que tenía pensado hacer el pibe, ¿no? Vale, ¿y cómo encontramos a Lambert? ¿En el cubo de basura habrá algo? No puedo pasar cerca del cubo sin comprobar si debe vaciarse. Menos mal que está vacío. Vale. Es que a veces pasas el rato por un punto y te aparece como algo nuevo.
Pero creo que no, mi rey. Creo que era solo eso. A ver, apagar la lámpara. Osciloscopio. ¿No puede apagar la lámpara? Pero vamos a ver, tonto. Coño, con la lámpara, cojones. Son solo luces psicodélicas. Buah. Pues no entiendo qué quieren que haga. ¿Esto? No, vamos a ver, vete. Vámonos porque me estoy rayando. ¿Qué pasa? Con esto no se puede interactuar. Solo puedo interactuar con la puerta. No parece muy sólida. Vaya, yo no sé cómo se te ocurren estas cosas. Eres sencillamente brillante. Dios, encima soy gilipollas conmigo mismo. Vale, tenemos que entrar ahí. Con algo sólido. ¿Con qué, tío? ¿Y cómo recargamos el artilugio? Buah, locura, ¿eh? Estos son unos barrotes. No sé, es que no sé qué es lo que quiere. No es más que una lámpara de escritorio, ya, yo qué sé. Y no puedes cargarlos por aquí. Yo qué sé, colega. Fuck. Fíjate el osciloscopio. ¿No puedes meter esto aquí? Tío, de verdad que me siento gilipollas, ¿eh? A veces. No siempre, pero... Que claro, no puedo interactuar con nada más. Entiendo que la bombilla entonces tiene que ir en otra habitación. Rollo aquí. Tiene que haber algo que no hayamos visto. ¿Te imaginas? Explota la bombilla. Las cosas explotan. Yo tengo bastantes problemas con guardar que... ¿Ves? No se me ocurre, ¿eh? Buah, tío. Me habré dejado algo a lo mejor que no haya visto. Aquí. Puede ser. Joder, con los puzzles a la 1 menos cuarto de la mañana, tío. Estoy fino yo, Cajón. Chisme, aparatos, clips, nada que usar. En este tampoco y en este tampoco. La lámpara. El cuadro. Aquí no hay nada. Cuadro abstracto, la alfombra. Las cosas rotas, todas las puertas rotas. Tío. Dios. Yo me habré dejado algo que no he mirado. A lo mejor tengo que mover algo. O se recarga con la luz del fuego. No. Sugerencias, chicos.
Túnel de libro, cuadro abstracto. No sé, el piano. Pero si hemos bajado hasta abajo, tiene que haber algo, tío. Abajo. Aquí en los botelleros. Marcas en el suelo. Me cago en la puta. Hay mucha rozadura. Claro, el botellero se puede abrir, ¿no? Que es una entrada secreta o algo el puto botellero. Es que estos son marcas en el suelo. No. Hay que tocar una botella. A ver, este se puede girar. Vamos a ver, ¿estoy yo gilipollas o qué? Ah, que va aquí. No puedo. Aquí hay algo, ¿eh? O sea, aquí falta una botella. ¿Que hay que traer una botella o algo? Y ponerla aquí. ¿Es eso? La observación es mi pasión. Esta botella, ¿no? Tío, pues tiene todo el sentido del mundo en mi cabeza, ¿eh? Pillarte esta botella y meterla abajo. Porque ninguna de estas se puede usar. Aquí nada, tío. Fuck. Es que siempre hay algo con lo que pinchas y dices, coño, es que era esto. Estante, los paquetes. Nada. Los cables. Nada. Artilugio esférico, que no podemos hacer nada. Los planos tampoco lo entienden. La lámpara. La basura. Que está en perfecto estado, ya lo sé. Es demasiado grande. ¿Y dónde coño quieres que encaje? Sí, puede ser. Son solo luces psicodélicas. ¿Qué coño me están escribiendo, tío? Ni idea, tío. O sea... Ni idea, o sea, sé que aquí falta una botella. Todas estas botellas están bien, ¿no? Aquí hay marcas. O sea, esto se puede mover, entiendo. Porque aquí hay una puerta. Esto es una puerta, ¿lo veis? Aquí hay una cosa y aquí hay otra. Falta una botella en este botellero. ¿Dónde coño pulsaba que me diga eso? Falta una botella, sí. Y yo pues pon esto. Lo normal es que funcione, ¿verdad? Pero no es el caso. Claro, es que ¿qué metes ahí? Pues esta, ¿no? Que sí, pero... ¿Qué ponemos ahí? Eso es lo que no entiendo. Ah, esto no es interactuable. Es que aquí hay una botella.
Ni puta idea, tío, O sea, es que esta botella tiene un símbolo. O algo, no sé qué es. Y falta una botella, tío. Vamos a ver, hemos cogido una bombilla que no sé ni para qué coño sirve. Servirá para luego, seguramente. Aquí no hay más botellas, tío. No hay nada. Angelizada está en directo. ¿Qué coño será carta al directo angelizada? Tío, qué sé. Va a haber una puta botella aquí en la esquina y no la voy a ver. La alfombra la hemos quitado, pero... ¿El punto rojo este? Yeah. La lámpara, yo qué sé, los planos, tío. Es que los planos no lo entiende. Buah, tío, pues yo qué sé. La puerta no sé cómo coño la quiere abrir. No parece muy sólida, ya. Tío, ¿qué cojones hay que hacer aquí? Vaya puzzle raro, colega. Porque esta puerta no hace más nada. Sí, o sea, esta puerta es para irme. Trampilla. Sí, sí, en plan que esto es falso, ¿no? En plan, son demasiadas botellas por una persona. Esto es falso porque aquí hay algo. Pero no alcanzo a entender el qué. Con las marcas en el suelo no tiene sentido, ¿no? Primero debería enchufarla. ¿A dónde? ¿A dónde, mi pequeño genio? Porque en esta lámpara me has dicho que no encaja, ¿no? Aquí no las puedes encajar, ¿no? Vale, vamos a buscar, yo qué sé, una lámpara. Y tampoco la puedo usar. ¿Dónde coño la puedo usar? Sin electricidad no me serviría de gran cosa. Ya. Buah, tío, pues había otra lámpara. Bueno, como no encaja en la del principio, como no encaja aquí en la puta lámpara, o sea, la puta bombilla. Madre de Dios. La máquina del tiempo vuelve a funcionar. Uf, había que buscar una lámpara. Ya ves. Claro. Ya está, era eso. Gente, había que buscar una lámpara. Tío, si es que sabía que era una puta gilipollez. Y esto habrá que recargarlo ahora de algo. Ramita, coge la ramita. Útil. Dios. Locura, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿no has cogido el hacha tú? Yo qué sé, pensaba que podía forzarla o algo, cabrón.
¿Ves? Aquí hay otra puerta. Claro. El extintor quizás te sirva para romper la puerta. Y aquí no hay nada, ¿no? Ni aquí ni aquí. Vale. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Tenemos una ramita. ¿Qué hacemos con la ramita? Esto en el futuro... Ah, esto en el futuro está terminado, claro. No. Esto es el futuro. Esto... O sea, espérate. Ya me estoy liando. ¿Esto qué es? Esto es el pasado, ¿no? Esta fue la primera versión. Planos, tal, artilugio, bidón de aceite. Pues como no le meta fuego al... Con la rama llena de aceite. Como no se lo echa a la chimenea. No sé yo qué coño queráis. Ah. Sí. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Le prendemos fuego a la puerta? ¿Le prendemos fuego a esto? Vale. Entiendo, somos pirómanos. En potencia. Espérate, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate. Espérate, que me acabo de acordar, Vale, 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 vale. Esto es el futuro. Que es cuando está ya todo devastado. Se lo podemos poner debajo, quizás. Si no, soplete, no, ya. ¿Y esto con esto? Ya. Ahora tiene un cerrojo. Shit, man. Y no puedes reventarlo. ¡Eh! ¿Esto no es una lámpara de tal? Me tengo que estar dejando algo por cojones. Y no sé el qué. Aquí no encaja, ¿no? Yo qué sé, hermano, prender el fuego. Prender el fuego, bonito. Y se revienta la puerta. Sin lacra de metralla. Joder, qué poco gitano, qué poco gitano es, tío. Vale, pues... ¿Qué hay aquí entonces? Suelo elevado.
Chimenea. No, no. No quiero apagarla, no, ni yo. Ah. ¿Qué? ¿Cómo coño sabes que era agua? Y ahora que hay que apagar el fuego. No tiene sentido, ¿no? No, 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 no. Ni yo, ni yo, ni yo. Tenemos agua, entonces ¿qué? O sea, aquí hay que prenderle fuego. Hermano, prender el fuego y la apagas, tío. No es tan difícil. Prender el fuego a la puta puerta. Pues pegarle con el extintor a la puta puerta. Tío, si está lleno de agua, cabrón. Que sí. Tiene la forma adecuada, pero no el tamaño. Que sí. A ver, ¿qué más podemos coger de aquí? Esto ya está lleno de agua, ¿no? Canal al final yo, que te metes. Literalmente. ¿Aquí qué hay? Sí, pero... no hay nada resaltable. Esto de aquí. No, sí, ya. ¿Y esto qué? ¿Funciona con luz solar? Claro, es evidente que mi cerebro lo he dicho, basta. Sí, que sí, que sí, que sí. Fuck. Estaba convencido que era de madera, pero ahora es de acero. Hostia, el hacha, tú, que no hemos cogido el hacha. O sea, que hay objetos que no hemos cogido. Pero en plan... aquí. El hacha. Ah, vale. ¿Y yo? Qué puta psicopatada de idea, Hermano, vaya personaje más inútil. O sea, yo es que... o sea, su idea es, en vez de reventar la puerta con el extintor, prefiere prenderle fuego en el pasado, o sea, en el futuro, a una planta para coger un hacha que está clavada. O sea, me refiero... A ver, no esperéis que el juego sea... en plan, un juego 100% de lógica. Es un juego de puzzles. Te van a hacer resolverlo. Es que vale, yo qué sé. Capítulo 8. ¿Te imaginas? Dios, estaba todo loco. Cógete la lámpara, venga. No lo sabía, tío. Y aquí hay un enchufe. Un cuadro. Libretas. Calcetín. Acuario. Esfera. Claro, el hambre tiene que andar por aquí cerca. Pues lo enchufamos aquí, ¿no? Aquí hay una botella, no me lo puedo creer. Fua, tío, somos unos putos genios, colega. Dios. Psicopéricos
sale más psicodélico en todo. Stop right there! Whoa, wait! Mr. Lambert, sir, it's me, Joe! I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. Why you? 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. You gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Yes! Mierda. I've never seen anything like it. But on the back, that's my family signet. I made this. It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. En el futuro, claro. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. Vale. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. The Silent Age. It's all just La era silenciosa. quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. Huh. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. La Segunda Guerra Mundial. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Okay. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big, fat contract
with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. Justo. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this too was a lie. Hostia. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Vaya locura. Although we weren't equipped to handle biohazards Sí, of this la magnitude, marihuana, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, Llevar el and tremendo established a hierbón de makeshift naturaleza. virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. Mucho texto, ¿verdad? O sea, buen lore, pero muchísima cantidad de texto. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? 17 de mayo. In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun.
The time pilot for today's trials must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Dios. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. Tío, qué guapo está. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Locura, ¿eh? La noche anterior. Capítulo 8, fuera de Arco. ¿Vale? Puerta. Vale. Hey, don't you be touching that. Sorry, just looking. Right on time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally 4 steps below the tarmac. Now what can I do for you? Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bud. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. For the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be $1. $1? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Yeah. Thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or what? I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here.
Hostia. Cable. Ok. No, por aquí no. Vale. 75 céntimos me hacen falta. ¿El parquímetro hay algo? Ok, mami. Aquí tiene que haber dinero. Estoy aquí. 2 monedas de 25. Pues aquí tiene que haber otra. Me cago en los tontos, colega. Agujero en el suelo. Pues tira el puto cable. Algo pues atarlo aquí. En plan, atarlo al parquímetro. ¿No? Que es un poquito de lógica, machi. Tremendo, tremendo, rateando 50 céntimos. 50 chelines para el tremendo canal de Rubenchero. Joder, pero... Vale, ya tenemos 3. Venga, con los vagabundos. Venga, di que sí. Soldador. Zona oscura. Qué fucking mal rollo. Dispersar la luz. Como que... Ok, tengo $1. Sube. O sea, te quejas de que no puedes romper una puerta con un extintor y subes literalmente trepando una puta cuerda. Para eso hay que estar fuerte. Tengo $1. I've changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and... Bueno, yo quería probarlo, en verdad, Whoa. Man, that's
It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. God damn. God damn, bro. ¿Para qué pollas quiero yo una bola de discoteca, por cierto? Ah, espérate. Para dispersar la luz. Claro. Damn. Ah. No entiendo entonces qué quería hacer yo. Cable. Pero, en plan, ¿qué quieres cogerla? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Meter una patada, ¿no? No entiendo entonces. Vale, esto era simplemente para ponerte a prueba con lo de dinero aquello. Ah, coño. Vale. Ok. He calentado las neuronas, Ojito. Pero, entonces, ¿qué coño quieres, tío? Ah. Vale. Sombrero. Ok. Metro. Cable. A mí qué coño me importa, Teléfono público. Ya. No, si aquí todos son unos putos genios. A ver, aquí hay que hacer algo.
Sí, 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 sí. A ver, aquí tenemos el cable, el generador eléctrico, el soplete, la llave inglesa, vale. Claro, ¿para qué querría yo? Oh, ¿qué hay aquí? La cara. ¡Ah! Claro, para esto era la válvula. 5 balas, falta una. No. Espérate, ¿para qué hemos hecho esto? Ah, para disparar al botón. Hostia, espérate. Bueno, no nos va a dejar sacar un arma al negro, ¿no? Vale. Ni de coña. Hello? Hostia, Is es el anyone in Lambert. here? Oh, drat. The muzzle split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Oh no. There's blood on the handle. Hello? Ya entendí. Ya entendí, boludo. Ya entendí. Vale. ¿Cómo? Trampilla. Claro. Ah, esto es lo del ascensor. Esta no es la parte que estaba... Hostia, en el ascensor que estaba abierta. Dios, qué locura. Vale, para eso me hace falta la llave inglesa. Vale, y el cable lo puedo cortar fuera del generador eléctrico para que el tío salga y robarle yo. Claro. Vale, ya lo entendí. Bárbaro. Es ciego, o sea que el ciego no nos puede hacer esto. Hermano, ¿le puedo cortar el cable? Bárbaro. Claro. Tremendo.
Tremendo. Hostia, capítulo 9. Me voy a encontrar con mi yo del pasado, verás tú. Capaz soy. Verás tú que el final del juego va a ser un fumadón del copón, tío. Una tarjeta verde. Fuck. Que ahora no puedo subir, ¿no? Sí, hay que destruir el tal y el cual. Pues revienta eso, ¿no? La papelera no me sirve. Como ventana, 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 ventana. Nivel 4. Vale, 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 vale. Ah, espérate. Lo tengo. Que se me olvida que podemos viajar al pasado, tío. O sea, al futuro. Bárbaro. Tremenda crazy cura, papá. Escáner de retina. Bueno, le da por culo. Claro, no puedo entrar, ¿no? Claro. Me estoy rayando, ¿eh? Espérate, 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 espérate. Espérate. Vale, esta está abierta. Eso era. Uf. Vale. Cámara. Un carrete. ¿Cómo coño lo destruimos? From. ¿Qué pone?
No acercar material líquido. No hace falta un líquido. El ascensor está cerrado, ¿no? Pero si me meto aquí está abierto. Claro, vale, ok. Algo líquido. Oye, pues esto. Ya ayuda un poco. El otro está vacío. ¿Frank? Frank? Oh! Hey, Joe. I didn't see you there. Scared the crap out of me. I can't believe you're here. They told me you quit. I got to go upstairs and everything. Quit? Oh, right. Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And, well, my own, so... Is that right? Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? Well, no. Well, yeah. I forgot something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Well, like I said, I was given your job, so... Oh, right. Well, still, this part of the labs is actually off limits, so you probably shouldn't be here. No, right. I know. I just happened to see you, so... Well, I need to get going too. There's some important... there's a spill I need to mop up. Hey, can we grab a beer down at Izzy's when this is over? This week, I mean. I could really use the El company. rubito huele a caca, sí. Beer? Oh, yeah, for sure. Y yo, ¿qué coño está Great. haciendo, tío? Guess I'll leave you to it then. Hijo de puta el Frank, colega. Que le follen al puto Frank. No me he enterado del lore, que... Vamos a ver. El lore es que hemos encontrado al doctor Lambert y nos ha dicho que vayamos y que destruyamos el superordenador. Ah, del rubio, nada, el rubio que se llama Frank. Y era compañero mío de trabajo y había ido a dejar su trabajo y justo, eso al principio del juego no lo habían dicho. Y ahora que hemos vuelto al pasado, Frank está aquí abajo, no sabemos por qué. Si no habían dicho que habían dejado su trabajo. Esto es líquido. Tubería que gotea. El suelo está encharcado. ¿Cómo? Que ahora esto no se va a llenar de agua ahora. Es una solución temporal. Encontrar tierra. ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Ah, coño, cállate, gilipollas.
Aquí no hay tierra. O sea, vale, necesito tierra. 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 El Frank. Frank recontra sospechoso, ¿eh? Yo no me acuerdo de que estábamos buscando. Tierra o algo así. Oh, fuck. Aquí no hay nada, ¿no? Fuck. No lo vamos a acabar, tío. Nos queda este capítulo y otro. A las 2 menos 10. Fuck, pero ¿cómo se hace? Necesito tierra. Bata de laboratorio. Nada. Tierra. Vale. Dios, fuck. ¿Dónde hay tierra? ¿Dónde saco? Puto Frank, colega. Esta puerta está cerrada también. Joder, tío. ¿No puedes subir por aquí? O sea, no puedes hacer parkour o algo. Espérate. Vale, la cámara de fotos tiene que ser para algo. Vamos a ver. Algo se me está escapando. Joder, con lo bien que lo hemos hecho, ¿eh? Hasta ahora. Y ni a tranco. Ah. Ah, coño.
¿Dónde coño saco tierra, tío? El suelo está encharcado. Buah, tío. ¿De dónde? Fuck. Es que aquí tampoco hay mucho más. No tiene sentido irme. Claro, es que no hay tierra aquí. Ah, joder, hay tierra en el ascensor. Más luz y agua para crecer. Vamos a ver, ¿puedes coger la tierra, coño? Vamos a ver, ¿puedes coger la puta tierra? Hermano. Este tío es gilipollas. Vale, tengo tierra, ¿y ahora qué? Más luz y agua. ¿Cómo coño cojo la tierra? No sé, colega, cógelo con las manos, que no entiendo. Aquí no hay más, ¿no? Material líquido. No entiendo, y la cámara de fotos, ¿para qué coño es? Buah. ¿Cómo coño cojo la tierra? ¿De dónde putas saco la tierra? No se me ocurre más zona, ¿eh? Aquí hay un poco de tierra. Debe haber caído por la trampilla. Por la trampilla no me puedo subir. En el futuro tampoco. Más luz y agua. Para destruir un ordenador, ¿sabes? La que estamos liando. Indicadores. No sé, yo no veo. No lo pillo. Hay que plantar la manzana, pero ¿cómo?
Archivador abierto. Uf, y no hay nada aquí, tío. Las barras están dobladas. No entiendo, tío. A ver. ¿Cuánto queda? Hostia, queda, ¿eh? Bueno, no sé si tanto. Vale. O sea, en plan, lo que estoy haciendo es pasar en una página. He puesto guía y por capítulo. Y estoy bajando a ver, digo, a ver cómo de denso es el capítulo, pues si me he dejado algo. Vale. Ponen que los objetos claves son la manzana y la cámara de fotos, pero... no sé. ¿Qué le saco foto a esto? Ah, espérate. ¿Por qué este tiene los ojos abiertos? Literalmente tenía los ojos abiertos. Joder. La puta guía. La manzana. Tienes que buscar una manzana y una de estas que serán objetos clave para no sé qué, no sé cuánto. Entonces la manzana no hay que plantarla. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? The leak? Hello? Anyone home? The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No, of course not. How could you? Just fix that leak, or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. Wait. Look, I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, Professor. I never thought of that. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend 8 years at Cornell earning 2 doctorates just to have some schmuck buy my lunch. I'm on a diet, moron. Sorry, I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all-fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what, you find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. Nectarine, perhaps, or an apple? Que sí, que sí, que sí. Yeah. I'll find you an... Make sure that you'd... Sorry. Madre de Dios. Is this some kind of joke? What? I'm...
¿Y ahora qué? ¿Ah? Is this some kind of joke? What's the... I'm... Vale, con esto transporto la tierra, ¿no? ¿Me hace falta un cepillo también? ¿O soy lo suficientemente inteligente? Voy a pensar que soy lo suficientemente inteligente como para usar la mano. Frank se ha ido, ¿eh? Frank se ha ido. Frank se ha ido. Voy a acabar el juego hoy. Sí, reventado, pero voy a acabar el juego. Son las 2. Ok. Venga, que está guapo en verdad el juego. Está bastante guapo. El puto Frank, colega. Ha sido el puto Frank seguro. Ha sido el fucking Francisco. Mientras tanto. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the work. I think... Shit. Voy a bajar. Manzana. And you brought me an apple. Good. There's no eating in the lab, so I'll just pop out for a few to get some fresh air. Anyone asks, I'm up on 14 redacting Tuesday's pathology reports. Got it? Just don't touch anything. Ha sido el fucking Frank, tío. A ver. Mira. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention! You are standing on the brink of an extinction-level event sent in motion by greedy half-wits. It will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. Ah, vale, coño. Casi, ¿eh? A ver si lo hace en el futuro, tiene menos riesgo, también te digo. A tomar por culo. Panel de control.
tengo que abrir la puerta. ¿Con qué? Dios. ¿Con qué mierda lo abro? Piensa. Manzano, me la agarras con la mano. Toma. Parece que tampoco tiene un montón de documentos de su archivador. Dios, puto Frank, colega. Lo he hecho aquí. Sí que este no es el ordenador, tío, que ya lo sé. Que el ordenador es esto. Ya. System memory. Pero si eso es lo que he hecho antes, va. No entiendo. Poor Dr. Lambert. Keep your voice down. Yikes! Shh! You're alive? Well, for a little longer at least. Oh, no es un bucle. How? No. I faked it. Faked what? Le avisamos y lo sabía. You detailed this exact scenario to me 40 years ago, remember? Of course you do. To you, it was a mere day ago. The earlier version of you had to see me die and get dragged off, so as not to alter the course of action that brought you to my doorstep in the first place. And yet I had to survive long enough to assist you in carrying out your mission. So I staged my premature demise. Qué puto genio. So, you're not dying? Oh, I am dying all right. Despite my better judgment, I attempted to circumvent getting shot by taking a different route to the labs than originally planned. I foolishly believed I might actually bend the rules of cause and effect. The gaping hole in my gut makes it pretty damned evident how that turned out. Dr. Lambert, No more questions. Did you destroy the research data like I asked? The computer? Yes, sir. Yes, I did. Thank God. Now there is just one last matter to attend to. I need you to stop the last time pilot. The one who just left. Fortunately, you know exactly where, or should I say when, Es el puto he Frank. is. The device. Give it to me. You see that console behind you? Check the numbers in the first line of the fourth column and read them back to me.
429-496-7295. Are you sure that's correct? Sí, coño. I'm sure. Dear God. Es comunista, ¿verdad? I have configured the device to return you to the same destination. Pasa. Here, take the device. Go one last thing. Que nunca jamás me encuentro con mi yo, ¿no? You can never. Dr. Lambert? Are you... No. Tremendo. En algún lugar lejano del futuro. Capítulo 10. Viaje Moebius. Frank es un espía ruso. Seguro, tío. Frank es un espía ruso. ¿Qué cojones? Me voy a mojar. Qué verga. Último capítulo, ¿eh? Fino, ¿eh? Fino. Vale, la máscara. Entiendo que la máscara es lo importante. ¿Por qué no tengo la máscara? Vamos a ver, Cristo. Vale, el trapo, ¿algo más? No. Perdón, el trapo sirve para esto, ¿no? Ahora todo está en el pasado, o sea, todos los objetos con los que interactuamos son del pasado. No, espérate, es para esto, es para esto, es para esto. Vamos a ver, ¿qué coño quieres? ¿Con qué lo limpiamos? Agua, ¿no? Magnífico. Magnífico. Corre, Joe, corre. Corre, cabrón. Magnífico, Joe. Magnífico. Has hecho algo bien, Joe. No empieces, No empieces con la mierda de me muero. Joe, no tiene gracia. Cógete esto.
No sé muy bien a qué he venido exactamente, pero... Oscuridad. Ah. Vale. Tiene mucho sentido. Lo había entendido, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Vale, pues prestad atención que no lo voy a volver a explicar. Hemos viajado al pasado. Hemos cogido un trapo. Hemos limpiado el panel solar para tener luz, encender una luz y coger un machete. Algo más afilado. ¿Qué coño quieres que sea más afilado que un machete? Ah, la piedra, coño. Que ahora somos también... O sea, no podemos romper una puerta con un extintor, pero podemos pulir metal sobre una piedra. Claro, ¿no ves? Unos putos genios. Que de verdad, o sea... Joe el conserje, simplemente Joe el conserje. Incapaz de quitar una alfombra de cero a la oscuridad, pero capaz de afilar un machete con una roca. Me encanta además la justificación que te dan en cada zona. Frank, cabrón, tío. Frank? Joe! Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Me voy a venir yo también, ¿eh? No, la siguiente. Esta. Oh, no, es un bucle. Oh, no. Ganaste. Oye, pues tengo sed, ¿eh? Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Dios, como lo he Look out, dicho. Frank. I'm not falling for that one. O sea, no me jodas que... ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Frank es un ruso. Quiero que todos los que estén en el chat aplaudan. Frank es ruso. Lo sabía y lo he dicho. Frank, ahí está. Ahí está. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, Frank olía a caca. confused. Ya lo dijiste tú. Come on. You can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade?
Ya ves. My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. Puto Fran. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Un pasillo rodeado de bloques de Desperate lava for y cuando something, coges el bote empiezan anything to a crear report. cuerpos I explosivos came por across a todo el Canadian pasillo que company te moving one-shotean. large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Hijo. Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together Nos enough han intel usado, to keep the gente. Kremlin. Nos han usado. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. La I'd read like dungeon bad más science fiction. enfermiza. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate, Buah. careless. And this morning, I got caught. El viejo. Lambert. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, Entiendo, ¿no? well, I guess you know the rest. Dios, vaya trama recontra complicada, ¿eh? Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, a double life, and the deceit, Vale. your Soy friendship un puto máquina. was... No, please, leave me. Adiós, Fran. Que te jodan. Me estoy muriendo yo también, tío. No lo puedo creer. La batisfera. Ah, coño, a la... Solo los reales saben lo que es una batisfera, ¿eh? Mucha gente no sabe lo que es. O sea que...
Dios, el noble colega. Bienvenidísimo. Bienvenidísimo. Así que justo para el final del juego. El barco me lo quedo, ¿no? Justo para el final del juego. Claro. Tenía sentido. Vale. No. No, it can't be. The foreign organism. It's me. El organismo externo Soy I Joe. brought back the disease. Hostia. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Hostia, nos hemos puesto malos en el God. futuro. I think I'm gonna throw up. Con Fran. I can't deal with this. What do I do? Me congelo. No sé cómo funciona. Se lo digo al médico, pero el médico me va a dar por culo. Hostia, ¿yo qué hago ahora, tío? Me como una manzanita. Aquí cofre donde planté la manzana. Mierda. Yo me estoy muriendo, tío. Mierda. No sé bien para qué es la llave. ¿Dónde hay una cerradura? Llave pequeña. Fuck, me estoy muriendo, tío. Mierda. O sea, esto. Claro, hay que largarse. Así que el doctor Lambert me encuentra antes de que el virus se propague y me envía el paso para detenerlo, pero acabo contagiándome. ¿Y cuántas veces llevo haciendo esto? Hostia. O sea, manual de consola, cállate, estoy gilipollas. Manual de crioconsolas para esto. Usar el manual de crioconsola con la consola de la criocámara. Venga. Vale. Adeu, gente. Nos vamos. A mimir John. ¿Cómo que John? Se va Joe. John, ¿sabes?
4 horas de juego y todavía no se ha enterado. Mi cabeza. Roba algo. Siempre que te despiertas, roba algo. Con raya irregular. Joe Jonas. De los Jonas Brothers, claro. Exacto. Es el mismo. Es Ringo Starr y a la vez es Joe Jonas. Hermano, yo qué sé. Ah. ¿Qué? Estos son los tíos, los que descongelaron. Okay. Personal space. Right. Got it. Ahora buena idea. Vale, hay que... Lo típico de una puerta se abre con una cuerda del techo. Ya me queda igual, la verdad. Hostia, esta se abre. Aquí está el otro, ¿no? Sí, este es el negro. Hostia. Y yo esto sí que me da mal rollo. No way to escape it. No way out, no way out, no way out. I'm sorry. What? End of days. Scourge and sickness. The cleansing of the earth. Se ha The quedado overlords tocadillo. conspired against us. Tricked us. Made us bring the poison back into the nest. Hostia, Like llevo 2 good horas en little directo. ants. Son las 3 Who menos did? 20 de la mañana casi. Too late. What's done is done. No backsies. But we must try. The key to salvation. He sentido su color. I've seen it. Felt it. Write it. Write it, write it, write it. Before it took away my tools. Your tool. Pens, paper. They're erasing the slate. Forcing me to forget. Trying to break my resolve. The persistence of memory. I must repeat. All the time, repeat. Oh, they fear me. Cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close. En tu So cuarto creo they que estaba. take away my tools. I'll show them. Ok. The bu- A ver, tengo papel, pero sí. A lo mejor hay que darle un bolígrafo. En el armario quizás. Dice Ikea al lado del pomo. ¿Y a mí qué coño me importa? ¿Cómo que parece japonés? Ah, aquí. Hermanos, te duele las articulaciones, yo qué sé, tío, esforzado un poco. Pero es que no lo... Ah, no hace falta la monita para eso. Es verdad. La combinación está escrita en la pared de este tío, ¿no? Whoa there, man. No offense intended. Okay. Personal space. Vale. Primero hay que encargarse de este tío. Que no sé exactamente cómo. ¿Qué hay que darle a este tío? El papel no hace falta. Me acaban de correr el Spotify. ¿Qué hay que darle a este tío? ¿Una bolsa? ¿Qué quiere? ¿Qué puede querer un hombre como él? Armario. Vale. La
puerta al supervisor, tal. No, aquí no hay nada más. En mi cuarto está la rotuladora. Pues tiene que ser con esto. ¿Con qué puedo entrar así a cómoda? Madre de Dios. El mando de la tele. Dios, te imaginas que está todo loco y empieza a pegarse con el otro. A puñetazo. Bueno, ahí se ha quedado el tío. Oye, soy yo y mi personaje lleva siendo un puto débil todo el puto juego. A pesar de trepar cuerda y movida y tal igual. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. 1972, ¿no? No. O sea, ha hecho un panel del... No. The key. The key. Keep it close. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom. Get the girl. Save the kingdom. 5731. Fin del trayecto, gente. Fin del trayecto. Miss, nurse, Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. it's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. How do you feel? See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Claro. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there.
We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. But you didn't hear that from me, huh? Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, you know, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenic's primitive state at the time, I suspect. You, however, seemed just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? Hombre, You sure? está vivo. Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Pues me quiero ir ya. Imbécil. So, are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2000. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. No. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Mira, lleva una Adidas. El colega. Los 70. Hostia, tengo que entrar en una depresión del caballo, ¿Es una línea de atención al suicidio? ¿O una oficina? Yo creo entonces que Joe ha hecho el buen final, ¿no? O sea, se congeló y en el futuro resulta que podían curar su enfermedad. Pero eso en el presente, o sea, en su línea temporal, lo hubiese matado a todo Cristo, ¿no? Entiendo que lo hizo bien. Dios. Oye, pues está chulo el juego, Y tiene eso, 5 horitas de gameplay, que está bastante bien. Para echar una tarde. Bien, ¿no? En plan, aplausito, gente. Está bien. Está entretenido, sí. Hay puzzles raros, ya te digo. Hay puzzles que se trata más de adivinar lo que ellos quieren que tú hagas, más que la lógica que tú crees que puedes aplicar. No, pero está chulo. Está chulo. ¿Te ha gustado más que Adiós? Obviamente te ha gustado más que Adiós. Es que Adiós es un jueguito de... Adiós. Es que en Adiós no puedes resolver... O sea, no haces nada. Simplemente avanzas por la historia. Adiós tiene una moraleja y un tal, pero Adiós, yo qué sé. En plan, este juego por lo menos tiene los puzzles, que son ciertamente interesantes. O sea, la forma en la que los vas resolviendo pues son curiosas. Y te obligan a pensar, te obligan a probar. Adiós, yo que sé, Adiós es que, bueno, te contaba la historia de una persona que quería dejar el mundo de la mafia, ¿no? Y al final, pues, hace 4 cosas. No. Pues eso, por supuesto, o sea, Last Day of June fue el mejor jueguito corto que hemos traído, O sea, Last Day of June. Y nos lo hicimos al 99%, Nos faltó una cosa por hacer que se me olvidó a mí hacérmelo. O
sea, antes del final se me olvidó hacer eso, pero... Buah, es que Last Day of June es un muy buen juego. No sé qué jueguito corto más. Bueno, el Cloud Climber, a mí es que el Cloud Climber me gusta mucho. Pero el Last Day of June... Está subido al canal de YouTube, por cierto. Porque sería una lástima que no lo estuviese. Voy a comprobar ahora mismo. Left on Red. Oye, Left on Red no estaba mal el juego tampoco. Aunque Left on Red era literalmente... No, conversación, texto. No está subido... ¿No subimos el Last Day of June? No me lo puedo creer, ¿en serio? ¿No lo subí? ¿Fui tan subnormal que no lo subí? Hostia, no lo puedo creer, tío. ¿Qué cojones? Pues no lo pasaremos. Yo necesito verte jugar al Rise Song of Rome. Cuando tengas un PC que lo tire, te lo regalo, el juego de falta. Son 3 horas de jueguito más o menos. Rise Song of Rome. Rise Song of Rome, pero... Que te pelean, ¿no? De gladiadora. Pero que es muy tocho los requisitos o qué? No me va a tirar el PC, ¿no? Coño, vale 2,49. O sea, me refiero. A ver. 1 de enero del 2081. Ahora le echamos un vistazo al trailer, ¿vale? Y lo vemos. El plot es que él es un general romano que le traicionan y quiere tomar venganza. Oye, pues Silent Age está entretenido. Está bien. Yo le doy un 7. Le doy un 7, la verdad. O sea, el juego es bueno. Como indie, como puzzle. Trailer tomemos asiento. Y tiene su gracia, a mí por lo menos. Ya te digo, los puzzles son... O sea, tienes que averiguar lo que ellos quieren. No son tan lógicos. O hay herramientas en sitios que dices tú, tío, pero si he clicado aquí antes, ¿qué coño? Si mi PC se abre, por supuesto. Tío, esto es lo guapo de hacer directo en el PC. Que puedes elegir, ¿sabes? Puedes elegir. Y no sé si ya lo viste, pero me molaría ver el trailer de Outlast The Trial que sale el mes que viene y estoy ahorrando ya. Venga, le echamos un vistacito al trailer. Ahí va. Por cierto, la alerta ya funciona. Lo digo por si alguien... por si alguien le da el follow, que ya funciona, que Raúl lo ha probado antes. A ver, el... Rise Song of Rome. A ver. PC en español. ¿No está para PS4? Rise Song of Rome. A lo mejor me viene incluido en el... Sí, ¿no? No está para PC, ¿no? O sea, para PS4 que diga. Xbox One. Vale. Bueno, ¿nos vemos el trailer o qué? Peggy 18. A ver. Joder, pero esto es HD o esto qué coño es. Father. Marius? Welcome home. I didn't join the army to bask in the sun, Father. I want to fight like you did for the Empire. All in good time, my son. I'm giving this to you as your grandfather once gave it to me. Not all your enemies will be found on the battlefield. Barbarians!
Follow me! By the gods! You must save Rome. Save it from them. If it's blood you want, I promise I will give you as much as you can handle. Ready! I became driven by one thought, one desire. Vengeance. Salute your new centurion! It's rumored to be the gateway to Hades. A massive barbarian army has swarmed across the Empire, wreaking havoc. How dare you defend your emperor! The Senate will listen to you. Marius, son of Rome, rise. Dios. Oye, no tiene mala pinta, ¿eh? 30 curiosidad acojonante de J1. TV trailer, joder. El juego es una joya. A ver, la demo de Tele3. Coño, cómo se ve. Un poco básico, ¿no? O sea, eso te acabo de rey, entiendo. Aunque las ejecuciones están muy guapas, ¿eh? Las ejecuciones son dignas de un God of War. Capture the catapult. Aim it on. Hostia, John Wick, ¿eh? Pues interesante, ¿eh? Interesante. Si puedo pillar la demo y la juego y la pruebo, y si va bien en PC, pues quién sabe. Aunque, ¿qué juego me dijiste el otro día? Entonces, bueno, el Project Zomboid, el juego corto que tengo yo preparado, exclusivo, comprado por mí. El Valheim. No, pero me dijiste más juego. El combate consta de parries y combinar los combos. Depende de cómo hagas los combos, harás ejecuciones de menor prestigio que te da más puntos. No, el Valheim sí. Era el Major Maker, eso. Coño, que no me acordaba. Major Maker, que lo puedo probar. El Project Zomboid, que hablaré con Pepe para ver si hacemos otro capítulo esta semana. Y el jueguito corto. Que fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que el próximo directo que voy a abrir va a ser probando el Major Maker. Puede ser. No lo sé. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque después no lo hago. Pero puede ser. Puede ser que echemos un día de Major Maker y después un SCP quizá. Un SCP tímido. Que SCP me da toda la pereza hacer la run, tío. Porque
Tío, esto complicado. Pero bueno, la verdad es que está guapo el SCP, no voy a mentir. Te lo he pasado, está bien. Si tienes relativamente suerte. Ok. Pues ya veremos entonces, gente. ¿Cuál es el próximo juego? Pero un poco nada más. Trailer de Outlast. Ah, para cerrar el directo. Ah, coño. A ver, hace 2 años, hace 7 meses. No sé cuáles son. ¿Cuál es el tráiler? Imagino que este, pero este fue hace 2 años. Este fue hace 7 meses. Entiendo que este, ¿no? To create constant pressure. Absolutely. Feel your control. But we got fucking lost. Tío, pero vos jugar un Outlast, la verdad. An assault upon identity. Ya sí. Ya sé cuál es el otro juego que tenía que traer. El DLC del Borderlands, tío. El de Crías, que tengo muchas ganas de jugarlo. Progress in harmony. Guau, pues ya no sé de qué voy a abrir directo entonces. Era un follón de cosas. A subjugation of perception. Guard. Chemical encouragement. Claro, en cooperativo está chulo. También tengo pendiente el SCP multiplayer con vosotros. For your own good. The final confession. Elaborate and inclusive. No, este juego en cooperativo tiene pinta de estar chulo. Si lo pilla, podemos probarlo, la verdad. Está guay. No sé de qué abrir directo el próximo día. No sé si Project Zomboid, porque el Bloodborne no. Si abro Bloodborne ya para hacer serie otra vez con el DLC. Pero de momento voy a jugar otra cosa en medio. No sé si Bloodborne. O sea, si Project Zomboid. El Major Maker le podemos echar un día, un rato, y probarlo. Y para eso lo tengo. Para eso pagué el plus. Bueno, voy a cortar aquí la grabación. Un saludo para la gente de YouTube.